Pues un lujo estar aquí con vosotros y con las marcas que acompaño, que son para nosotros un faro. Os voy a presentar nuestra pequeña empresa y nuestro gran sueño, que es Closca. Closca es una palabra en valencià, porque yo soy de un pueblecito de Valencia de 1.000 habitantes. Para mí la palabra humildad creo que es una de las bases para poder aprender, y la siguiente palabra sería ambición, ¿no? Y esa mezcla es lo que queremos hacer en esta marca. Closca es una palabra elegante, sencilla, sofisticada, femenina y que además suena bien en el idioma internacional que es inglés. Nuestro logo es una tortuguita porque Closca significa caparazón, ¿no? Y tenemos un posicionamiento que es inspirar cambio social, que parece así como muy etéreo, pero nosotros utilizamos herramientas como el diseño o como la tecnología para cambiar las cosas, para cambiar cómo la gente acciona con el mundo, ¿no? Y es un poquito lo que os voy a contar, nuestro por qué o nuestro para qué, ¿no? Porque estamos hablando del futuro y algunos secretos sobre qué es para nosotros el diseño. Bueno, pues empiezo con la situación, ¿no? Y voy a empezar fuerte. Nosotros como sociedad, como raza, somos el primer animal que es capaz de cambiar el clima. Somos nosotros, nos lo hemos ganado, ¿no? Y lo que nosotros pensamos en Closca es que esto proviene, que la crisis climática proviene de una crisis social, de una crisis de que no queremos darnos cuenta de cómo nuestras acciones influyen en los demás. Y esta es la reflexión, ¿no? Cómo nosotros, utilizando branding, diseño y tecnología, somos capaces de cambiar esto, ¿no? Cómo nosotros podemos inspirar concienciación en los demás, que es una palabra que para nosotros es la magia. A mí me encanta la etimología y quiero compartir con vosotros lo que significa concienciación, ¿vale? Y así encontramos un punto de partida. Mirad, con sería juntos, ciencia sería el conocimiento y luego acción, ¿no? O sea, concienciar significaría que 7,7 billones de personas que somos en el mundo nos diéramos cuenta de que nuestros actos influyen. Simplemente eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar una herramienta tan poderosa como el diseño para cambiar las cosas? Y si os fijáis, lo que tengo de fondo en esta diapositiva pues es una muestra, ¿no? No sé si conocéis esta imagen. Son 100 barras verticales que muestran el cambio de temperatura de un año con el anterior. Más azul quiere decir que hizo más frío y más rojo quiere decir que hizo más calor, ¿no? Entonces, en estos últimos 30 años estamos viendo que estamos disfrutando de la etapa que más vergüenza le damos al planeta, de la historia, ¿no? Entonces, estos somos nosotros y simplemente lo que tenemos que hacer es concienciar, ayudar a la gente a que se dé cuenta. Y eso es lo que nosotros pensamos que somos capaces de hacer, ¿no? Y no solo somos nosotros, sino, bueno, afortunadamente cada vez hay más tendencias sobre esto. Nosotros decimos que somos nativos sostenibles porque es nuestra razón de ser. Esta empresa nació para esto. Y entonces, bueno, empiezan a aparecer pues los retos de desarrollo sostenible, ¿no? de Naciones Unidas, que nos alerta que en 2050 hay un alto porcentaje de posibilidades de que ni aire ni agua sean aptas para el ser humano, ¿no? Y qué podemos hacer, y han desarrollado unos retos, de los cuales para mí yo simplifico en dos, ¿no? Que al final son ciudades sostenibles y la última que le llaman Partnerships for the Goals, ¿no? Que es unirnos, ¿no? Unir fuerzas y empezar todos a pensar que esto es un reto muy grande, que el tiempo es poquito y que lo que tenemos que hacer es juntarnos de las manos, ¿vale? Pues con esta idea nace Closca, ¿vale? Y estos son los valores que queremos proyectar. Al final, nosotros lo que estamos utilizando es plataformas físicas, como son los productos que hacemos, las digitales y luego las herramientas del mensaje de marca, para convertir a nuestros usuarios, en nuestra comunidad, en embajadores de estos valores que tenemos, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo que os lo presento ahora, ¿no? En este marco de Design for the Oceans. Nosotros hemos conseguido que una botella de agua se convierta en una manera de transmitir este mensaje en un segundo andando por la calle, ¿vale? Y eso es lo que os contaré ahora. Al final, una marca como nosotros nos segmentamos por hitos, por retos que tiene la sociedad, en vez de por productos o por actividades. Es una cosa rara, pero creemos que al final, a nivel digital, estamos segmentados ya por cómo actuamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no segmentar ahí una marca? Y con esta idea un poco loca, pues nosotros vamos trabajando, ¿no? El primer reto era sobre movilidad, ¿vale? No conocemos que el 91% de la sociedad hoy respira aire
por encima de los límites de CO2 y NOx que recomienda la OMS, ¿vale? Y eso es un problema. Estamos calentando el planeta y estamos respirando humo, ¿no? Entonces, nosotros buscamos hacer iconos para ese tipo de personas que deciden que las ciudades, que es donde vive la humanidad, ¿no? Necesita cambiar, necesitan hacer ciudades con menos humos, menos ruido y que sean más amables. Y buscamos cómo hacer un icono para ese tipo de personas y ponerle fácil que lo puedan contar a los demás, ¿no? Convertimos un casco de bicicleta en un símbolo y, bueno, y fruto de eso pues nos hemos ido posicionando. Son productos que se están vendiendo en los grandes museos de diseño del mundo. Aunque somos una empresa pequeñita, pues empiezan a confiar con nosotros mucha gente, y con reconocimientos tan importantes como el Delta de Oro aquí en España, como el Red Dot, o en el sector de la bicicleta el Eurobike, que es el más importante del mundo. El segundo producto que hicimos fue adaptarlo para el mainstream, porque estamos diciendo que los cambios, si no los actúa mucha gente, no tienen sentido, ¿no? Yo soy de los que piensan que impactamos mucho más un poquito todo el mundo que mucho un poquito de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos conseguir, y entonces hicimos una adaptación más para el mainstream, ¿vale? Y aquí ahora ya me paso a Design for the Oceans, que fue nuestro segundo reto, donde hemos puesto toda nuestra energía y el poco dinero que teníamos, ¿no? Incluso el que no teníamos, en intentar cambiar las cosas sobre polución plástica, ¿no? Es un reto que le hemos llamado My Last Plastic Bottle, que habla de lo siguiente, habla de que el consumo de plástico llevan unas 4 generaciones que nos hemos pasado ya demasiados pueblos, que casi todo es plástico de un solo uso. El 70% del residuo plástico que tenemos es de un solo uso, cuya vida útil a lo mejor es inferior a 1 minuto. Y en este caso hay un mercado que es un drama, que un sorbo de agua hoy le cuesta al planeta una botella de agua, ¿vale? Pero os voy a contar cuántas botellas hacemos y cuánto porcentaje hay de que el planeta no sea capaz de recuperarlo, ¿no? La humanidad hoy fabrica 1 millón de botellas de plástico de un solo uso al minuto, ¿vale? Y de esas, solo el 9% ven una segunda vida. Eso es la situación de hoy, ¿no? Hoy de cada 3 toneladas de peces en los mares hay una de plástico, y en el 2050 dicen que se va a equiparar. Entonces empieza a surgir una gran necesidad hasta el punto, y es la foto que tengo aquí en el back, ¿no? Que es que bebés que aún no han nacido en las placentas de las mamis ya empiezan a ver microplásticos. Hoy estamos ahí, ¿vale? Esto fue una noticia de hace 3 meses en The Guardian. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero seguramente va a ser bastante peor que lo que nos hace ir con mascarita ahora, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar esta actitud de la gente, ¿no? Que en vez de 1 millón de botellas de plástico al minuto, ostras, vamos a ver cuánto somos capaces de reducir y a cuántas personas podemos impactar. Eso es nuestro sueño. Lo que pensamos es que teníamos que poner más fácil el sistema de encontrar, transportar y beber agua, ¿vale? Yo como soñador o disoñador, que me llama mi hijo, pues pensé que el agua flotaba, que la llevabas a tu alrededor, que no pesaba y que se recargaba sola, ¿no? Entonces era como la manera más cómoda, ya no hay excusa para tener que beber tirando plástico. Pero mirad, con diseño y con tecnología se puede llegar cerquita. No se puede conseguir eso, pero cerquita. Nosotros visualizamos un entorno donde tú le vas a decir al teléfono tengo sed, el teléfono te va a llevar a un sitio a beber agua, ¿vale? Tú vas a poder cargar esa botella de agua, vas a hacer que esa botella luego sea un símbolo y vas a tener más densificación de puntos de agua en las ciudades donde rellenar. Ese es nuestro reto, My Last Plastic Bottle, y donde venimos trabajando desde el 2007, a pesar de que estos últimos meses pues la pandemia no nos lo puso nada fácil con las fuentes precintadas, ¿vale? Ahora os contaré. En el mundo físico, lo que hicimos fue transformar una botella de agua en un símbolo, ¿vale? Igual que en el casco patentamos la colapsabilidad, ¿vale? Que te lo puedas meter en la mochila, aquí hemos patentado una botella que se abraza a ti de forma elástica y que te la enganchas en tu mochila, en tu bolso, en tu bici. Entonces, en un segundo cuentas, yo no tiré plástico para beber agua. ¿Y tú? ¿No? Y invitas a la gente a participar, a la acción que decíamos antes. Bueno, pues afortunadamente empezamos también a consolidar que este producto merecía la pena. No conseguimos el Delta de Oro, nos dieron el Delta de Plata, pero nos dieron el Red Dot Design, y hace poquito pues hemos tenido la fortuna de que también este producto es el Leaf Design, ¿no? Que es un premio muy importante. ¿Cómo nosotros trabajamos esta manera de concienciar? Pues lo hacemos con el producto, incluso con las colecciones que vamos lanzando. En este caso, lanzamos una colección que se llamaba Consciousness, ¿vale? Donde cada color era un sitio del planeta que tenemos que mimar y que tenemos que respetar, ¿vale? Los glaciares, que se nos están desapareciendo, la sabana, que se está transformando en desierto, ¿no? Las playas, que hoy en día son sitios llenos de plástico,
y la barrera de coral, que desafortunadamente pues, está muriendo por el calentamiento climático. Esa es nuestra manera de ir concienciando. Hemos sacado también otra edición más mainstream, más para todo el mundo. En este caso no se abre por bajo como la anterior. Es un poquito menos design, pero es más para todo el mundo. Es un termo, ¿vale? que también se engancha y que también tiene ese mensaje tan potente, ¿no? Y nos permite llegar a más gente. Esto lo lanzamos hace poquitos meses con esta colección, ¿no? Nosotros hablamos de que el planeta está conectado y estamos eligiendo colores que hablen, por ejemplo, como el desierto del Arizona era antes un glaciar, que sería para nosotros la Antártica, o como, que esto es algo que tampoco se conoce, el Amazonas se alimenta de parte de las cascaritas de las diatomeas que vivían en el Sáhara, que se transportan hasta la cordillera de Chile, ¿no? Y es una pasada cuando eso lo conoces, cómo ves que el mundo está conectado, ¿no? Y lo importante que es que yo tire una botella de plástico aquí en el Mediterráneo y pueda acabar en 50 años o en 100 años en Costa Rica, ¿no? O en un plato de una persona que está comiendo allí, en otra parte del mundo. Bueno, la segunda parte era el trabajo digital que os decía yo, ¿no? Siri, tengo sed, ¿cómo conseguimos eso? Y que me lleve a un sitio. Pues hemos trabajado muy intensamente en conseguir que una aplicación te diga dónde tienes agua. Tenemos más de 240.000 puntos en todo el mundo y empezamos a... Esto de tengo sed está a punto de suceder porque tenemos acuerdos con estas grandes marcas y nos irá permitiendo que la gente encuentre agua, ¿no? Y que nosotros podamos poner agua en las fuentes públicas que ya tenemos, pero también en una tienda de ropa, ¿por qué no? O una sucursal del banco o en cualquier sitio. Al final, si densificamos el número de sitios donde puedes encontrar agua, es mucho más fácil que la gente vaya allí. Vale, ¿y yo qué consigo a cambio, no? Pues a cambio se está consiguiendo unas métricas de impacto sostenible en tiempo real, kilos de plástico, kilos de CO2, que nosotros podemos ir obteniendo en tiempo real y compartir con otras marcas. Porque al final esto, si no nos cogemos de las manos, pues una empresa de 20 y pocos empleados que somos, no vamos a conseguir ese impacto que queremos. Y eso es lo que os cuento ahora, ¿no? Esa visión de ser una marca de marcas, ¿vale? Nosotros no pensamos en competir, pensamos siempre en colaborar con quien sea, incluso con aquellos que están ahora, que son las empresas que más plástico contaminan del mundo, pues creemos que también son los que más impacto positivo pueden generar. Y aquí una mano tendida siempre para ellos. Hay marcas pues, impactantes, ¿no? Somos proveedores de Google, por ejemplo, ¿no? Hemos sido 2 veces uno de los 25 productos seleccionados como más inspiradores por las charlas TED en Vancouver, en Canadá, y empieza a surgir, ¿no? esa credibilidad y esa legitimidad de que una empresita pequeñita de Valencia y sin mucho capital pues puede ir generando cada vez más impacto en el mundo, ¿no? Voy a hablar de lo que es para nosotros el diseño, y aquí con un secreto, ¿no? que es que yo soy ingeniero industrial y yo no sé dibujar, ¿no? Entonces yo tengo que ir muy al concepto e inspirarme en aquellos faros que me dicen que es importante. En el ámbito de un casco, pues era las ciudades son arquitectos, y entonces buscando esa inspiración encontramos una fantástica que era el Museo del Guggenheim de Nueva York, y si os fijáis, nuestro casco es muy similar, pero al revés. ¿Vale? Y en el ámbito de las botellas, pues algo muy similar, ¿no? Una marca femenina tenía que conseguir que una botella fuera algo que tú te quisieras poner, esa persona, esa mujer que quiere ir a un día vestida sofisticada, pues una de las cosas que le puede dar es esa sofisticación, porque no es una botella, ¿no? Entonces buscamos un vestido que la vistiera, le llamamos Paula en el equipo a esa persona, que vistiera a Paula, y entonces a partir de ahí trabajamos en la versión de la botella. Y para ir finalizando, os voy a compartir una de las reflexiones de qué es para mí el diseño. Y en este caso aprendí mucho de la World Design Organization, que también pues, tuve la suerte de estar en India cuando nos dieron la capitalidad a Valencia. Y hablábamos de qué era la palabra diseño, ¿no? Y al final, diseño creemos que viene de dibujar, pero realmente viene de design, que quiere decir crear intención. Entonces, para nosotros, si utilizamos esta herramienta tan poderosa como el poder llegar a las emociones a través de la belleza, tiene que ser para crear una intención. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y ya para finalizar, pues esta invitación al NIS, a la acción, a ir de la mano. No sé si habéis visto en la presentación que habían unos números, ¿vale? Durante estos 10-12 minutos que he estado hablando, creo, porque no llevo reloj, pues aquí tenemos los millones de botellas de plástico que nunca van a reciclarse, que son 16,5,
durante este tiempo y más de 350 kilotoneladas de CO2 que hemos generado como humanidad. Entonces, mi invitación es veamos cuáles son nuestros superpoderes, que aquí en este ámbito y en este foro son muchos, y unámonos para conseguir que estos hitos pues, se puedan llevar a cabo. Muchas gracias.